Muy buenas tardes, días, noches, depende de a qué hora estén viendo este video. Soy José Emilio Ruiz Garza, estudiante del Bachillerato Internacional 5 de Mayo de la UAP, y para este coloquio voy a presentar Trazando la luz, una aproximación analítica para calcular ángulos en espejos parabólicos. Este trabajo se realizó con la guía y el apoyo de la doctora Gladys Denise Salgado Suárez, el doctor René Posadas Hernández y el doctor José Rubén Conde Sánchez, quienes pues me guiaron en este proceso y además me impulsaron a compartir esta presentación. Entonces les voy a platicar un poco de contexto de lo que vamos a partir para desarrollar el trabajo. Y es una ley experimental muy interesante que tiene la luz al reflejarse sobre un espejo plano totalmente. Recordemos que un espejo es una superficie perfectamente pulida y sobre la cual al nosotros hacer incidir luz, esta va a rebotar siguiendo cierta ley o cierta característica. En un caso como el que tenemos en el diagrama, si nosotros posicionamos a la fuente de luz a una cierta distancia y la hacemos incidir sobre un cristal o sobre un espejo, esta va a rebotar y el rebote no va a ser azaroso, va a seguir una ley que nos dice que el ángulo que se va a formar entre la recta normal al punto de incidencia va a ser igual al ángulo que se forma entre la recta normal y el rayo reflejado. Y esta propiedad es bastante interesante, pero además se puede extrapolar a el comportamiento que tendría la luz sobre un espejo parabólico. Observen las siguientes imágenes. Tenemos una parábola y ciertos recortes que son acercamientos a la gráfica de esta misma parábola en ciertos puntos, en ciertos intervalos. Ahora, observen, lo que vamos a intentar hacer aquí es intuir el comportamiento que va a tener la luz al incidir sobre una parábola. Entonces, observen que a medida que nosotros hacemos un acercamiento cada vez mayor, la gráfica de la parábola tiende cada vez más a comportarse como una línea recta. Si nosotros ponemos una parábola en una graficadora y hacemos zoom, al acercarnos cada vez más y más, va a llegar a un punto en el que pues prácticamente la gráfica se haga indistinguible de una línea recta. Esta idea se puede formalizar y pues básicamente se puede hacer a través de la derivada. ¿Por qué de la derivada? Y porque la derivada nos dice la medida de la recta tangente, de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en determinado punto. ¿Esto qué significa? Y que nosotros podemos obtener una recta tangente a la gráfica de la parábola en determinado punto y esta recta va a ser la mejor aproximación lineal en dicho punto a nuestra parábola. Entonces, pues esa información va a ser clave para poder determinar el ángulo de incidencia, el ángulo de rebote y posteriormente la recta de rebote, una recta que simule la recta de rebote en el modelo y que nos permita deducir ciertos comportamientos acerca de cómo se comporta la luz, valga la redundancia, al incidir sobre un espejo parabólico. Lo que estamos simulando aquí es un espejo parabólico. Muy bien, ahora sí vamos con lo divertido, con lo entretenido, que va a ser eh, tratar algunas fórmulas que nos van a facilitar la obtención de estos ángulos de incidencia y de rebote y posteriormente modelar un aproximado a la recta de rebote para estudiar ciertos comportamientos. Dichas fórmulas son las siguientes. Estas fórmulas, antes de que se me espanten, les voy a explicar qué hacen, qué información nos dan, cómo funcionan y posteriormente las vamos a aplicar en un ejemplo concreto en el que pues vamos, además de obtener los ángulos de incidencia y de rebote, la recta de rebote. Ok, ¿qué nos dicen estas dos fórmulas? Que si tenemos una función cuadrática y tenemos una recta que incide sobre la parábola y es oblicua respecto a la directriz de la parábola,
o sea que no forma ángulos rectos, para x positivo tenemos que el ángulo que se forma entre la recta incidente y la tangente a la gráfica de la función en un punto de incidencia está dada por esta expresión de aquí, donde los parámetros son la pendiente de la recta incidente y el x sub i asociado al punto de incidencia. Ahora, si tenemos un x negativo, entonces la fórmula va a ser prácticamente la misma, solamente vamos a conmutar el numerador. Eso en caso de que la recta de incidencia sea oblicua respecto a la directriz, porque si es totalmente perpendicular, como es una recta, ¿qué le va a pasar a su pendiente? Pues va a tender a crecer cada vez más y más. Es decir, se va a ir a infinito, va a tender a ser infinita. Por lo que tomamos estas fórmulas y les aplicamos un límite. Un límite en el que hacemos tender a infinito la pendiente de la recta incidente. Y lo demás se queda como está. ¿Ok? Ahora, la demostración de estas fórmulas o su deducción se queda como ejercicio. No, no es cierto. Vamos primero, antes de ir con un ejercicio, a la deducción de estas fórmulas para que quede más claro, digamos, por qué son así, porque están espantosas, la verdad. Entonces, para deducir dichas fórmulas, tomemos en cuenta los siguientes diagramas. ¿Qué es lo que nos decían las fórmulas? Y que esas expresiones, esas ecuaciones, nos daban el ángulo que se forma entre la recta incidente, que en este caso está marcada de color azul, con la recta tangente, que está marcada de verde. Es decir, este ángulo alfa que voy a marcar con amarillo es el que vamos a aproximar mediante esas fórmulas. Ahora, ¿por qué estamos tomando ese ángulo? Porque nosotros lo que en realidad buscamos inicialmente es el ángulo que se forma entre la recta incidente y la gráfica de la parábola. Pero como la parábola tiene una cierta curvatura, para que el problema sea más fácil, trabajamos como si fuese una línea recta. Y tomamos a la tangente porque, como ya mencioné, es la mejor aproximación lineal a la gráfica de la parábola. Es decir, en el límite, o sea, mientras más nos acercamos, tienden a ser cada vez más parecidas, hasta el punto en el que no llegamos a diferenciarlas. Entonces el ángulo que se forma entre la parábola y la recta incidente es prácticamente el mismo, es muy parecido al que se forma entre la tangente y la recta incidente. Por eso estamos considerando obtener ese ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es aislar, ¿sí? La recta tangente y a la recta incidente en un solo plano y vamos a cortarlas mediante dos rectas paralelas entre sí y que son además paralelas al eje X. Esto lo vamos a hacer a modo de obtener ciertos ángulos y ciertas relaciones entre estos ángulos que nos van a permitir plantear ciertas ecuaciones, las cuales nos van a servir más adelante para obtener lo que deseamos. Ahora fíjense, aquí tenemos dos triángulos, se nos forman dos triángulos que son semejantes porque pues tienen los mismos ángulos internos. Ahora, ¿qué sabemos de los ángulos internos de un triángulo cualquiera en geometría plana? Y que la suma de todos los ángulos da 180 grados. Entonces, una de las ecuaciones que vamos a plantear es la siguiente: alfa más omega más gamma igual a 180 grados, que son los ángulos interiores de cualquiera de los dos triángulos que se forman en el diagrama. Ahora, lo que vamos a hacer es plantear un sistema de ecuaciones porque lo que yo quiero es despejar alfa y tenerlo en términos de omega y de rho. ¿Quién es omega y quién es rho? Pues son los ángulos que se forman entre el eje de las X y las rectas tanto de incidencia como tangente. Y pues si yo logro expresar alfa en términos de esos dos ángulos, pues va a ser un avance bastante grande porque yo voy a poder obtener pendientes de estas rectas y relacionarlas entre sí para obtener los ángulos que a mí me interesan. Entonces fíjense que tanto ρ
como gamma, los que estoy marcando en este momento, son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Sumados dan 180. Entonces planteamos esta ecuación de aquí. Ahora, como las dos ecuaciones están igualadas a 180 grados, podemos igualarlas entre sí. Podemos tomar las partes algebraicas e igualarlas. Y obtenemos esta ecuación. ¿Y qué podemos hacer ahora? Cancelamos gamma, despejamos alfa y obtenemos esta expresión de aquí que nos relaciona alfa con rho y con omega tal y como queríamos en un principio. Y esto ya es un avance enorme. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar tangente a esta fórmula que obtuvimos y utilizando la fórmula para una diferencia de ángulos en una tangente, pues obtenemos esto de aquí. Ahora lo que vamos a hacer son ciertas simplificaciones y ciertos reemplazos sobre esta fórmula que nos van a dar información bastante útil, que nos van a llevar finalmente a las fórmulas que queremos. Es bien sabido que si yo aplico tangente a el ángulo que se forma entre el eje X y una recta, obtengo su pendiente. Entonces fíjense, aquí en esta fórmula aparece tangente de rho y tangente de omega. Ahora, si regresamos a este diagrama que teníamos al principio, ¿quién es rho y quién es omega? Omega es el ángulo que se forma entre el eje de las X y la recta tangente. Y rho es el ángulo que se forma entre el eje de las X y la recta incidente. Entonces podemos reemplazar esas tangentes que aparecen en la fórmula por las correspondientes pendientes de las rectas ya mencionadas. Entonces la tangente de rho se reemplaza, como aparece en esta fórmula, con la pendiente de la recta incidente y la tangente de omega con la pendiente de la recta tangente. Ahora, centrémonos en la pendiente de la recta tangente. ¿Eso qué es o qué otra operación, digamos, nos da esa información? La derivada de la función en un punto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazar la pendiente de la tangente por la derivada de la función en el punto de incidencia y obtenemos estas fórmulas que son pues prácticamente la misma, solo que esta de aquí es para x positivo, perdonen la caligrafía, y esta para x negativo. La diferencia es que vamos a conmutar para x negativo el numerador, esto porque las rectas van a estar cruzadas, digamos, o sea, van a estar como al revés, por eso las vamos lo vamos a conmutar. Y pues eso sería todo. Ya tenemos deducidas las fórmulas que mostré en un inicio. Ahora, recuerden que si tenemos el caso en el que la recta incidente es vertical, su pendiente va a tender infinito. Entonces tomamos estas fórmulas, les aplicamos un límite en el que hacemos tender infinito el parámetro de la pendiente de la recta incidente y listo. Vamos ahora sí con con la parte interesante de toda esta presentación, que es un ejemplo puntual en el cual vamos a obtener los ángulos de incidencia y de rebote que tiene una recta que incide sobre una parábola y vamos a encontrar la recta de rebote y vamos a sacar conclusiones acerca del comportamiento que observemos. Para ello, consideremos el siguiente gráfico que tiene, varios datos en sí. Aquí en el gráfico se muestran el foco de la parábola. La parábola está dada por x al cuadrado. Estamos tomando el caso más simple. Tenemos el puntito morado que representa el foco de la parábola. Esta recta totalmente horizontal que representa la directriz de la parábola. Y esta recta vertical que incide sobre la parábola en el punto 0.3, 0.09 y es perpendicular a la directriz. ¿Por qué estamos tomando esas características? Y porque la ley experimental sobre la cual vamos a sacar conclusiones, digamos, requiere
que la recta que incida sobre la parábola lo haga en forma perpendicular a la directriz. Entonces estamos tomando el caso en el que es perpendicular a la directriz. Un dato extra que vamos a necesitar es la derivada de la función, que es 2x. Ok, ahora sí, la información que podemos extraer del problema. Vamos a considerar, para sacar más información, la forma punto pendiente de la ecuación lineal y el valor de la derivada en 0.3. Y vamos a necesitar extraer, bueno, más bien calcular la ecuación tanto de la recta tangente como de la recta normal. Recordemos que la recta normal se define como la recta que es perpendicular a la tangente. Entonces, utilizando la forma punto pendiente y el valor de la derivada evaluada en 0.3, calculamos la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto de incidencia, que es esta de aquí, y que en nuestro diagrama es esta recta oblicua de color azul que estoy señalando. Ahora, por geometría analítica sabemos que el producto de las pendientes de dos rectas que son perpendiculares entre sí da -1. Eso no lo voy a demostrar aquí porque excede los objetivos de la presentación, pero es algo que pueden consultar. La demostración la pueden consultar en cualquier libro de geometría analítica prácticamente. De esta fórmula, de esta ecuación, vamos a despejar la pendiente de la recta normal, que va a ser -1 sobre la pendiente de la recta tangente, o sea, -1 sobre la derivada de la función. Ahora, esa va a ser pues, la pendiente de la recta normal. Entonces reemplazamos el valor de la derivada de la función en el punto 0.3 y obtenemos esta ecuación de aquí que modela la recta normal, que es esta recta de color morado que se muestra en el gráfico. ¿Ok? Ahora llegó el momento de aplicar las fórmulas que obtuvimos. Como la recta de incidencia es totalmente vertical, si es perpendicular respecto a la directriz, su pendiente tiende a infinito. Entonces vamos a usar la fórmula, esta fórmula de aquí, en la cual hacemos tender a infinito el parámetro de la pendiente de la recta incidente. Entonces reemplazamos los datos y tenemos a en 0.3, que va a ser este límite de aquí. Calculamos el límite, ¿sí? Y pues vamos a obtener arcotangente de 1 sobre 0.6, que es aproximadamente igual a 59.03. Ahora, ¿nosotros qué queremos? Queremos el ángulo de incidencia, que es el que se forma entre la normal y la recta incidente. Pero nosotros tenemos alfa, que es el que se formó entre la recta incidente y la recta tangente. Entonces, para obtener el ángulo que queremos, que es el que se forma entre la normal y la incidente, tomamos 90 grados porque es perpendicular a la tangente y le restamos alfa. Y obtenemos más o menos 30.97 grados. Ese es el valor del ángulo incidente. Y también del rebote. Una vez teniendo el ángulo de incidencia y el ángulo de rebote que coinciden, estamos en condiciones de obtener una expresión que aproxime la recta de rebote. Esta es nuestra etapa final para la presentación. Para ello vamos a considerar el siguiente diagrama, ¿ok? En el que tenemos un caso general de una parábola, una recta de rebote que está marcada en color rojo, la tangente de color morado, la recta incidente que es como un azul clarito y la recta normal que es la de color gris. Marcamos los ángulos alfa y beta, que son con los que ya hemos estado trabajando, pero fíjense que entre la recta de rebote, el eje X y la recta normal se forma un triángulo, cuyos ángulos interiores son beta, teta sub n, que es el ángulo que se forma entre X y la recta normal, y también este omega minúscula. Ahora, ¿qué sabemos? Y que la suma de esos tres ángulos es 180 grados, porque es un triángulo. Ahora, nosotros necesitamos deshacernos de este omega o expresarlo en términos de otros ángulos que conozcamos. Entonces, fíjense,
Ese ángulo se puede calcular restando a 180 grados θ sub r. ¿Por qué? Y porque pues eso es totalmente horizontal. Le restamos este tramo de aquí, este tramo de ángulo, y nos quedamos únicamente con omega. Entonces tomamos nuestra ecuación inicial, reemplazamos 180 menos θ sub r por omega, y de ahí despejamos θ sub r y obtenemos esta ecuación que relaciona θ sub r con θ sub n y el ángulo de incidencia, que son ángulos que ya conocemos. Y este es, digamos, un paso muy importante porque ahora nosotros podemos utilizar la forma punto pendiente de la ecuación para expresar a la fórmula de la recta de rebote en términos de la tangente de θ sub r y los valores x sub i y y sub i asociados al punto de incidencia. Tomando toda esa información, nos vamos al ejemplo, a los datos del ejemplo puntual que ya tenemos. Fíjense que para obtener θ sub n, que lo necesitamos, aplicamos arcotangente a la pendiente de la recta normal, que ya la teníamos calculada. Es decir, es arcotangente de menos 1 sobre 0.6, que es más o menos menos 59.03 grados. Usamos la ecuación que obtuvimos para calcular θ sub r, reemplazamos los datos, que es θ sub n y beta, que son los ángulos que ya calculamos, el ángulo de la recta normal respecto al eje X y el ángulo de incidencia, eso nos da más o menos menos 28.06. Reemplazamos esta información junto con los X e Y asociados al punto de incidencia en la ecuación general de la recta de rebote y obtenemos esta ecuación de aquí, menos 0.5335 por X, menos 0.3 más 0.09. Es un aproximado bastante preciso a la recta de rebote, que sería opuesta, digamos, con el ángulo que estamos considerando, el ángulo de incidencia y de rebote. Y pues eso lo podemos graficar y se ve más o menos así. Este es nuestro resultado final. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente. Y es que la recta de rebote va a pasar por el foco de la parábola. Esto va a ocurrir sin importar dónde incida la recta que representa el rayo de luz. La única condición es que sea perpendicular respecto a la directriz, y en ese caso cualquier recta que rebote en esas condiciones va a pasar por el foco, va a rebotar y a pasar por el foco. Es decir, si por ejemplo yo tomo este diagrama, hago incidir una recta de este lado que sea perpendicular con la directriz, pues va a terminar rebotando hacia el foco. ¿Esto por qué es útil? Bueno, tiene aplicaciones, por ejemplo, si ustedes quieren crear, no sé, un holograma, por decirlo así, una ilusión óptica, utilizando espejos parabólicos, colocando objetos en lugares estratégicos, aprovechando que rebota sobre el foco de la parábola, pueden crear la ilusión de que hay un objeto donde no lo está, porque los rayos que emite ese objeto van a pasar por el foco, pero el objeto podría estar en un lado completamente distinto. También esto se aprovecha para los faros de los automóviles, solamente que en lugar de hacer incidir la luz hacia adentro, la reflejamos, hacemos que el haz de luz vaya de adentro hacia afuera, pero es la misma idea, va a pasar todo por el foco, entonces va a salir un haz de luz derecho, digamos. Y pues también están las antenas parabólicas, ¿no?, que aprovechan toda la forma de la parábola para que las señales que impacten lleguen a la antena que está colocada en el foco y así captar toda la información. Y así, etcétera, tiene muchas más aplicaciones, pero pues para efectos de nuestra presentación, lo que se buscaba era obtener el ángulo de incidencia, el ángulo de rebote, la recta de rebote, y un proceso análogo se puede utilizar para demostrar que todas las rectas que incidan pasan por el foco. ¿Ok? Y pues el tiempo nos consume, entonces eso sería todo. Gracias por su atención. Cualquier duda o sugerencia pueden enviarla
a este correo electrónico. Espero que no les haya dormido la presentación, que les haya gustado. Nos estaremos viendo en un próximo video, no sé. Hasta la próxima.